Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Levítico, el capítulo número 22. Antes de que entremos en nuestro estudio, quiero primero agradecerles a todas las personas que nos han seguido ayudando con los likes en los videos. Aunque ustedes no lo crean, eso ayuda a que YouTube se encargue de promover los videos, de que estos videos alcancen a mucha más gente. Así que muchas gracias por todos aquellos que nos han dejado su like. Gracias a todas aquellas personas que se han suscrito al canal y a todos aquellos que de igual forma comparten nuestros videos con las demás personas. Recuerden también revisar la lección de escuela sabática diariamente con el pastor Jonathan Márquez y no se les olvide también que los días sábados sale el repaso de la escuela sabática general. Así que el video del sábado es un video donde ustedes pueden tener una visión panorámica de todos los temas que se van a tratar durante la semana. No se les olvide revisar el de este sábado que salió, donde estuvimos conversando este servidor y el pastor Márquez sobre la lección también. Así que no se les olvide chequearlo. Vamos a orar para iniciar hoy nuestro estudio. Buen Dios y Padre, rogamos tu compañía y bendición al entender que como una raza de sacerdotes, como una nación santa, hay un estándar para nosotros, hay un estándar que tú quieres que nosotros alcancemos en nuestra vida, pero que no es una ley allá inalcanzable, sino que el estándar eres tú. Tú quieres que nosotros nos convirtamos en ti, te reflejemos, que tu carácter sea nuestro carácter. En Jesús. Amén. Capítulo 22 de Levítico nos continúa el tema del capítulo anterior, capítulo 21. Si no lo han visto, lo pueden también chequear allí en la lista de reproducción de los videos del canal, donde Dios empieza a hablar de cuáles eran las condiciones que debían cumplir los sacerdotes a fin de que ellos se mantuviesen santos y por lo tanto no amenazaran la presencia de Dios manifestada en la Shekinah, en el templo, en el santuario físico que tenía el pueblo de Israel. En el capítulo 22, en el texto se va a hablar de aquellas, en el 21 se habló de aquellas cosas que descalificaban a un sacerdote de forma permanente. En el capítulo 22 lo que va a hacer el texto es exponernos las causas por las cuales un sacerdote podría temporalmente quedar descalificado del servicio. Mientras que en el capítulo 21, por ejemplo, se nos decía que una persona con defectos físicos no podía ser sacerdote, en el 22 ya se habla de las personas que ya son sacerdotes, pero que ahora pueden existir ciertas condiciones en las cuales ellos deben estar conscientes que si se encuentran en estas o si tienen estas características, no pueden acercarse a lo santo. Entonces, en el versículo 3, por ejemplo, se habla de que ninguna persona, o sea, ningún sacerdote que fuese a oficiar en la casa del Señor podría hacerlo estando en una condición de impureza ritual. O, por ejemplo, en el verso 4, donde se dice también que ningún descendiente de Aarón que tuviese enfermedad de piel, la enfermedad Sarat, de la que hablamos por allá en Levítico capítulo 13, una persona de estas tampoco podía acercarse a lo santo, o una persona con un flujo irregular, sino que el sacerdote, básicamente lo que nos dice la primera parte del capítulo 22, porque de hecho va a seguir el texto con el versículo 4, con los leprosos, flujos, versículo 5, de si toca la carcasa de un animal muerto, o versículo 6, todo esto está hablando de la impureza ritual. Entonces, básicamente el mensaje del capítulo 22 es, la primera parte, es que un sacerdote debe ser limpio ritualmente para poder acercarse a lo santo. Esto no es sorpresa. Ya hemos explicado en muchas ocasiones durante el estudio del libro de Levítico de que la presencia de Dios estaba en el santuario y la presencia de Dios era santa, estaba asociada con la vida, las impurezas rituales con la muerte. Estas dos cosas no se podían mezclar, por lo tanto ninguna persona impura podía tener acceso a lo santo porque iba a hacer que la presencia de Dios huyese del santuario y de esta forma se pondría en peligro la restauración de la relación Dios y hombre que él estaba tratando de lograr. Así que todas estas leyes respecto al sacerdote y a su pureza ritual tenían como propósito el preservar la presencia de Dios allí en el santuario. Al final, ¿no? En el medio del capítulo más bien, hay una serie de instrucciones sobre los miembros de la familia sacerdotal. Por allá, cuando estudiamos en los primeros capítulos del Levítico el asunto de los sacrificios, de las ofrendas, nos dimos cuenta que el sacerdote
él quedaba con una porción de ciertos sacrificios, ¿no? Era su pago, por así decirlo, era como la comisión que cobra la persona, ¿no?, que sirve de intermediario. En muchas culturas donde todavía se usa la figura del intermediario, es natural asumir que la persona que sirve allí de mediador entre dos partes, él recibe una parte del negocio del cual se estaba hablando. Entonces, en esta transacción económica, por así decirlo, entre un oficiante o un israelita y Dios, donde el oficiante o donde el israelita le daba a Dios un cordero, un toro o una ofrenda de cereal, de grano, esto era una transacción porque pues, el israelita le estaba transfiriendo al dominio o a la esfera divina una determinada ofrenda. Entonces el sacerdote recibió una porción de esto. La pregunta, el texto establece que la familia del sacerdote tenía acceso a ese alimento porque era la porción que les correspondía. Entonces la pregunta o más bien el problema que trata el capítulo 22 de Levítico es: ¿quiénes hacen parte de la familia sacerdotal? Y los distintos grados en los que una persona que pertenece a la familia sacerdotal puede participar de lo santo o no. Ejemplo, el texto nos habla de un sacerdote que tiene un esclavo. Entonces, ¿puede el esclavo comer o no al ser parte de la familia ahora sacerdotal de aquello que era santo? O, por ejemplo, la hija de un sacerdote. Entonces, si esa hija se casa con alguien que no es sacerdote, no puede comer de lo santo. Pero si se casa, o más bien, si esta hija del sacerdote queda viuda, entonces, y vuelve a la casa de su padre, entonces en ese caso sí puede comer de aquellas ofrendas que el sacerdote guardaba una parte. Aquí la idea detrás de todas estas instrucciones y de estas leyes, precisando estas cuestiones bien específicas, tiene que ver es con siempre mantener la línea de separación entre lo que es santo y lo que es profano, y entre lo que es puro y lo que es impuro. Es acerca de esto, ¿no? Entonces, dado que los sacerdotes pertenecían al dominio de lo santo, al dominio de lo separado, no era algo que ocurría diariamente, no era algo profano, entonces había que esclarecer quién de lo santo, o más bien, si una persona, entre comillas, profana, podía o no podía participar de esto que estaba acá en el territorio de lo santo. Así que alrededor de este axis es que gira el capítulo 22. Ahora, cuando nosotros vemos el capítulo 22 a la luz de lo que hemos estado estudiando de la ética y de lo que esperaba Dios del pueblo de Israel, vemos que los sacerdotes tenían un estándar más alto, ¿no? Había un estándar que el sacerdote y el sumo sacerdote, había unos grados allí, una jerarquía, donde Dios, entre más cercanía había con él, y estructuras de pensar de lo que llamamos el mundo. Dios nos ha llamado a un estilo de vida diferente.
Entonces, a la luz de esto, a la luz de lo que estamos evidenciando, Dios nos hace un llamado a nosotros como sacerdotes a no mirar o a no creer que existe una jerarquía dentro de la iglesia, porque en realidad todos somos los sacerdotes. Lo que sí existe, entre comillas, es una jerarquía entre aquellos que son sacerdotes y aquellos que pertenecen a lo que nosotros llamamos el mundo, ¿no? Al mundo al que hemos satanizado y le hemos puesto cuernos y creemos que todo es malo y cierto. Entonces entendemos el concepto del mundo y de lo que no. Entonces el asunto es que estos sacerdotes que Dios ha hecho de nosotros, los creyentes, podríamos llegar a creer que contrario a lo que está en el libro de Levítico, nosotros como sacerdotes debemos ahora aislarnos y quedarnos solo en las cuatro paredes y ministrarnos a nosotros mismos. La cuestión es que aunque Dios nos ha hecho sacerdotes, Él nos ha enviado a ministrar, y es curioso porque los sacerdotes ministraban. Entonces Dios no nos ha enviado a ministrarnos a nosotros mismos, sino que nos ha enviado a ministrar precisamente al mundo. Y entonces aquí, como el templo ya no es físico, la santidad y la separación de la que está hablando el texto, que existía, por ejemplo, en el Levítico 22, ya en la iglesia no existe propiamente una separación física, donde la persona físicamente tiene que distanciarse del mundo, porque es que Dios lo está enviando a ministrar es precisamente al mundo del cual Él, entre comillas, debe apartarse físicamente. Entonces, ¿en qué consiste ahora la santidad del sacerdote, la separación del sacerdote? Pues ya no es en términos físicos, sino es un asunto conductual, es el patrón de vida. ¿Qué patrón de vida se sigue? Entonces, el patrón de vida más contracultural que existe en el mundo es el patrón de vida de Jesús. El patrón de vida que se niega a sí mismo con tal de que el otro esté bien. El patrón de vida que lo llevó a dejar las glorias celestiales con tal de vivir como un siervo y sufrir la muerte de un esclavo. Ese mismo patrón de vida es el patrón de vida al que Dios nos invita a imitar. Y ese patrón de vida, cuando lo imitemos, es el que verdaderamente marcará la diferencia entre nosotros y aquellos que no comparten esta mentalidad, porque ese estilo de vida solo viene cuando tú y yo compartimos la mentalidad de Cristo, que es el Santo de Israel por excelencia. Pero esa santidad del Santo de Israel es una santidad que no le huye a lo profano, sino que al contrario busca lo profano para convertir eso profano en santo. Dios a ti te ha dado el Espíritu Santo, precisamente porque es un espíritu que es apartado, que es diferente, que no es profano. Y ese espíritu te lo ha dado para que tú vayas y ministres al mundo que es profano, que es impuro, pero a través del Espíritu Santo que mora en ti, Dios pueda transformar a eso que es profano y que es impuro en algo nuevamente santo. Así que nuestra misión es tener un estilo de vida que siga el patrón de vida de Jesús y que este patrón de vida automáticamente está en oposición al egoísmo, que es lo que domina al mundo. Que tú y yo hoy podamos ser sacerdotes separados con un estilo de vida diferente, un estilo de vida que se parece al de Jesús.